Palabra del Señor en el libro de Josué, en el capítulo 8, y vamos a leer desde el versículo 18 hasta el versículo 26. Amén. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Jehová dijo a Josué: extiende la lanza que tienes en tu mano hacia ahí, porque yo la entregaré en tu mano. Y Josué extendió hacia la ciudad la lanza que en su mano tenía. Y levantándose prontamente de su lugar los que estaban en la emboscada, corrieron luego que él alzó su mano, y vinieron a la ciudad y la tomaron, y se apresuraron a prenderle fuego. Y los hombres de ahí volvieron el rostro, y al mirar, he aquí que el humo de la ciudad subía al cielo, y no pudieron huir ni a una parte ni a la otra, porque el pueblo que iba huyendo hacia el desierto se volvió contra los que le seguían. Josué y todo Israel, viendo que los de la emboscada habían tomado la ciudad y que el humo de la ciudad subía, se volvieron y atacaron a los de ahí. Y los otros salieron de la ciudad a su encuentro, y así fueron encerrados en medio de Israel, los unos por un lado y los otros por el otro, y los hirieron hasta que no quedó ninguno de ellos que escapase. Pero tomaron vivo al rey de ahí y lo trajeron a Josué. Y cuando los israelitas acabaron de matar a todos los moradores de ahí, en el campo y en el desierto, a donde habían perseguido, y todos habían caído a filo de espada hasta ser consumidos, todos los israelitas volvieron ahí y también la hirieron a filo de espada. Y el número de los que cayeron aquel día, hombres y mujeres, fue de 12,000, todos los de ahí, porque Josué no retiró su mano que había extendido con la lanza hasta que hubo destruido por completo a todos los moradores de ahí. Amén. Puede sentarse. Dígale a la persona que tiene a su lado: no bajes tu lanza. Amén. Gloria al Señor. Cuando nosotros meditamos los versículos que hemos leído, encontramos al pueblo de Israel obteniendo una gran victoria. Pero si nosotros nos retrocedemos un poco, nos encontramos que antes de Israel haber obtenido esta gran victoria, primero sufrió una gran derrota. Estamos acá. Sufrieron una gran derrota. Y todo porque cuando Dios le dio ordenanzas, le dio indicaciones de lo que debían hacer una vez entraran a la ciudad de Jericó, hubo un hombre llamado Acán que no hizo como Dios había ordenado, y esto fue
causa de que cuando Israel salió a la guerra contra la ciudad de Ai, una ciudad pequeña, y para la cual Josué no comisionó muchos soldados, sino que inicialmente él había enviado 3,000 soldados, porque consideró que con esos era suficiente para derrotar la ciudad. No fue así. Israel recibió una gran derrota y regresaron, y el pueblo lloró, lamentó, y aún algunos pensaron regresar, volver atrás. Pero cuando Josué se humilla, Dios le hace saber por qué razón el pueblo había sido derrotado. Todo tenía una explicación. Ellos habían salido a la guerra en pecado, con un pecado oculto, con un anatema, con algo maldito, con algo que Dios había dicho que el pueblo no podía tomar. Si estamos acá. Y de eso nos quiere hablar el Señor en esta noche. Quizás antes de la noche de hoy, antes de este momento, hubieron enemigos espirituales que te estuvieron derrotando. Enemigos pequeños, cosas que no debían estarte afligiendo, que no debieron estarte atormentando, que no debieron estarte robando el gozo, la paz, que no debieron estarte afligiendo, que no debieron estar oprimiendo tu casa, tu familia, que no debieron estar consumiendo tu economía, que no te debieron estar enfermando. Eso te estuvo haciendo la guerra y te estuvo derrotando, porque no te habías puesto muy seguramente a cuentas con Dios. Pero en esta noche yo sé que aquí hay hombres, mujeres que ya se pusieron a cuentas con el Señor, que le entregaron su vida, que se arrepintieron de sus pecados. Y entonces se preguntarán, pero ¿por qué todavía no logro vencer estos enemigos que me siguen derrotando, que me siguen oprimiendo, que me siguen hostigando, que me siguen haciendo la guerra? Bueno, luego que Israel fue derrotado, la primera vez, ellos hicieron lo que Dios les dijo que hicieran. Porque uno tiene que estar abierto a recibir dirección de parte de Dios. Cuando Dios le habla acerca de lo que uno tiene que hacer, uno tiene que prestar atención. Si estamos acá, y a veces no lo queremos hacer. Entonces tanto Josué como el pueblo de Israel atendieron a lo que Dios les había dicho. Ahora Dios le estaba dando instrucciones cómo debían ir contra esta ciudad llamada Ai. El Señor les había dicho, ustedes pueden leer versículos antes, como una parte de los hombres de guerra, unos 30,000 hombres, debían colocarse hacia la parte oriental, y como otra parte del pueblo, junto con Josué, debían estar en la parte norte, y cómo debían venir de frente contra la ciudad para hacerles creer que solamente era el número de hombres que ellos podían ver, pero habían otros hombres que cuando los de la ciudad vinieran contra ellos, entonces aquellos hombres iban a salir y los iban a rodear. Esa era la estrategia que Dios les había dado. Pero no fue solo eso, estamos acá, porque Dios te puede dar unas estrategias para que tú puedas de alguna manera enfrentar en el mundo natural aquello que te está hostigando, aquello que te está atacando, aquello que te está haciendo la guerra. Pero también es muy cierto que Dios te va a dar instrucciones en el mundo espiritual. Estamos acá. Y cuando Dios le dice a Josué lo que él tenía que hacer, Josué era el líder, el hombre a quien Dios había comisionado para la conquista. Dios le dijo a Josué que tomara la lanza que él tenía en su mano. Si estamos acá, tomara la lanza y la colocara, la levantara y la pusiera así de frente, mirando hacia la ciudad de Ai. Estamos acá. Nota que esa fue la instrucción que el Señor le dio a Josué. Le dijo que debía levantar la lanza. No crea usted que esa lanza no pesaba. No crea usted que no era incómodo permanecer con la lanza por mucho tiempo en esta posición.
Sin embargo, eso era lo que le iba a garantizar al pueblo de Israel obtener la victoria sobre el enemigo que antes los había derrotado. Si estamos acá, nota que Dios le dice: levántala y colócala, ponla mirando hacia el frente, hacia la ciudad. Aparentemente aquello no iba a hacer nada, como muchas veces algunos de los que están acá logran pensar que lo que Dios le dijo que hicieran, que oraran, que ayunaran, que vigilaran, que no soltaran la palabra, que no se dejaran de congregar, y piensan que aquello no está dando resultado. Bueno, nota que Josué colocó la lanza mirando hacia la ciudad, y una vez colocó la lanza, se comenzó a desarrollar la batalla. Y cuando la batalla comenzó, Israel inmediatamente comenzó a ganar. Si estamos acá, el enemigo comenzó a ser derrotado. Pero muchos creen que lo que están haciendo en el Señor no les está dando resultados. No te dejes engañar del diablo. No le creas a su mentira. Él lo que quiere es que tú hagas, que bajes la lanza. Si estamos acá, Él lo que quiere es que tú digas: esto no me está dando resultado, esto no me está funcionando. Hacer las cosas a la manera de Dios no me van a dar los resultados que yo estoy buscando, lo que yo estoy esperando. No, tanto Josué como el pueblo de Israel entendieron que lo que venía de parte de Dios era lo que ellos tenían que hacer, y era lo que les garantizaría la victoria que ellos tanto estaban esperando. No sueltes tu lanza. Sí, porque parece ser que muchos la han estado soltando, y el enemigo, que debieran ellos estarlo venciendo, todavía los está venciendo a ellos. Si estamos acá, sí, esos enemigos espirituales que todo el tiempo a muchos le están bajando el ánimo. Muchos viven con un desánimo, y uno no entiende por qué se desaniman con tanta facilidad. Uno no entiende por qué muchos con tanta facilidad se deprimen. Por qué muchos con tanta facilidad entran en ese desánimo, que no quieren avanzar, que no quieren continuar, que están dispuestos a volver atrás. Ese es un enemigo espiritual que no te debería estar derrotando, que tú debiste haberlo derrotado hace mucho tiempo. A muchos los está derrotando el cansancio, el sueño, la pereza. Ustedes los notan todo el tiempo. Están cansados. ¿Y qué estabas haciendo? No estaba haciendo nada. ¿Y entonces de qué me cansé? No, de no hacer nada. Es una cosa diabólica. No pueden hacer nada porque están cansados. Pero ¿y de qué te cansaste? No, de hacer nada. Sí, estamos acá, ¿verdad? Sí, otros viven con un sueño todo el tiempo. Ustedes los ven. Tienen sueño. Sí, a toda hora están durmiendo. A toda hora están pensando en dormir. Y aunque ustedes no lo crean, eso es espiritual. Y a veces creemos que son enemigos que no se pueden vencer. Pero a la luz de la palabra, yo los veo como enemigos pequeños. Pero son enemigos pequeños que si tú no te paras firme contra ellos, jamás vas a tener la victoria que tú podrías tener. Si estamos acá. Entonces muchos viven en derrota, no porque ese enemigo sea invencible. Sí. No porque el desánimo, no porque la depresión, no porque el sueño, no porque el cansancio, no porque la pereza sean enemigos que no se puedan vencer. No es que cuando Dios habló, cuando Dios dijo lo que se debía hacer, si estamos acá, muchos no lo han hecho. Y aunque han hecho una parte, han dejado de hacer la otra. Israel no solamente tomó las armas físicas, no solamente tomó las espadas, tomó
arcos, no solamente tomó las lanzas, Israel también tomó lo que Dios le había dicho a Josué que debía hacer. Josué hizo la parte espiritual. Y muchos no ven los resultados porque solamente se enfocan en hacer la parte física, natural. Y se están agotando, se están cansando, buscando resultados que no van a encontrar. Nota que el Señor le dice: coloca tu lanza mirando hacia la ciudad de ahí. Y eso debería hablarnos cuando Dios te dice: toma mi palabra. Cuando Dios nos da una palabra, es para que nosotros esa palabra la retengamos. Pero muchos con facilidad, ¿qué es lo que suelen hacer con la palabra que Dios les dio? La sueltan. Yo les he hablado a todos los que están aquí, aún los que apenas están llegando. Con facilidad pueden decir: yo le he escuchado decir al pastor una promesa que el Señor le dio. Te estoy hablando de 2002, más de 20 años. Te estoy hablando de hace 23 años. Bueno, casi 24, porque fue a finales del 2001. Fue para ese tiempo que el Señor me dio la promesa que está en Tercera de Juan. Y esa es una palabra que yo nunca la he soltado. Los que me conocen, los que me han visto en el caminar con el Señor, siempre me han escuchado citar esta palabra. ¿Y por qué la estoy citando? Porque desde el día que Dios me la dio, me dio para que yo la retuviera. Así estamos acá. Para que yo nunca la soltara. Pero cuántas promesas, cuántas palabras a todos los que están en este lugar el Señor no les ha dado. Y cuando ven las cosas distintas a lo que Dios prometió, entonces comienzan a dudar. Entonces comienzan a soltar la palabra. Entonces se comienzan a olvidar de ella. Entonces comienzan a hacer las cosas de otra manera. Así estamos acá. Nota que Josué tenía en su mano una lanza. Escucha, tenía en su mano una lanza. Y con ella él no estaba atravesando a ninguno de los soldados enemigos. Aparentemente la lanza que tenía en su mano no le estaba dando resultado, pero era que en la manera como Dios le dio, era que la lanza estaba haciendo daño. Si estamos acá. Mientras usted sea obediente a lo que Dios le ha dicho que haga, aunque usted no esté viendo resultados, en el mundo espiritual algo está pasando. En el mundo espiritual algo está sucediendo, aunque tus ojos naturales no lo estén viendo. Si estamos acá. Nota que Josué inicialmente no vio el humo dentro de la ciudad. Inicialmente Josué tenía la lanza mirando hacia la ciudad de ahí. Pero de acuerdo a la estrategia que Dios le había dado, Josué parecía que estaba huyendo. Parecía que estaba retrocediendo, pero la lanza nunca cambió de dirección. La lanza siempre se mantuvo mirando hacia donde Dios le dijo que apuntara. Así estamos acá. Aparentemente ellos estaban siendo derrotados. Aparentemente ellos estaban siendo vencidos. Pero eso no estaba sucediendo. Mientras Josué mantenía la lanza, entonces esos enemigos estaban viniendo hacia donde él se encontraba. Pero mientras ellos venían, estaban dejando la ciudad con las puertas abiertas. Y el resto de los soldados estaban entrando dentro de ella. Y el resto de los soldados le estaban prendiendo fuego, la estaban incinerando. Y entonces aquellos soldados enemigos se vieron en medio del pueblo de Dios. Y entonces fue cuando lo que Dios le había prometido a Josué, sus ojos lo comenzaron a ver. Si estamos acá. Hay cosas que inicialmente tú puedas que no las estés viendo. Tú dices: yo ando caminando con una palabra, la estoy creyendo, pero estoy notando que las cosas que Dios me ha dicho no se están cumpliendo. Yo he venido orando por algo que Dios me dijo hace mucho tiempo que orara. Y me levanto de noche, me levanto de madrugada, oro en la mañana, oro a mediodía, oro en la tarde y nada está sucediendo aparentemente. Pero lo que el enemigo quiere es que tú sueltes la lanza. Le doy gracias a Dios que Josué estuvo en la batalla,
que Israel libró contra Amalek. Cuando Moisés levantaba aquella vara, y pudo notar que mientras Moisés tenía sus manos levantadas sosteniendo la vara, entonces era que Israel prevalecía. Pero también notó cuando Moisés bajaba las manos, como entonces Amalek prevalecía contra Israel. Si estamos acá, le doy gracias a Dios que Josué vivió esa experiencia y entonces entendió: si yo cometo el error que en un momento por el cansancio cometió Moisés, si estamos acá, porque el problema de muchos es que justifican que están cansados y se cansan de venir a la iglesia, se cansan de congregarse. Ya estoy cansado. Estuve el martes evangelismo en casa, el miércoles en el ayuno, luego estuve en un tiempo de oración y luego me quedé en el servicio de mujeres. Hoy viernes nuevamente estoy acá. Ahora y que mañana y que hay servicio de jóvenes. Mira tú eso. Y el domingo en la mañana, no, que va. Ya yo no, hasta aquí. Y se cansa. Pero Josué me muestra la palabra de Dios que no se cansó. Si estamos acá. Por algo Dios a este hombre lo preparó. Le dijo cuando lo comisionó: mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Porque él sabía que iban a llegar esos momentos. Él sabía que iba a haber una guerra en la que la instrucción que le iba a dar era que sostuviera una lanza y que no dejara que esa lanza se bajara. Te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que amaneciste de rodillas delante de Dios? ¿Cuándo fue que llegaste a tu casa y en lugar de prender la televisión, de coger el celular, te fuiste de rodillas y permaneciste toda la noche de rodillas en la presencia del Señor? No lo has hecho porque tenías sueño, estabas cansado. Pero te pregunto, ¿tú crees que Josué no se cansó? ¿Tú crees que sostener esa lanza por el tiempo que le tocó sostenerla, donde la Biblia no registra que alguien le hubo ayudado? Si estamos acá, porque en el caso de Moisés encontramos que Hur y Aarón tuvieron que ayudarlo. Pero a Josué la Biblia no registra que lo ayudó cuando el Señor me dio esta palabra, que yo no sé cuántas veces había leído ese pasaje y nunca la había visto. Nunca me había detenido, pero cuando el Espíritu le quiere abrir los ojos a uno, se los abre. Cuando yo vi esa palabra, yo dije: wow, Señor, esto para mí es pan fresco. Sí, porque yo he estado notando enemigos pequeños. Yo los he estado notando que hace tiempo me estuvieron haciendo la guerra. Sí, y que en este tiempo que he estado combatiendo contra ellos, no he tenido la victoria total como creo que Dios me la puede dar. Sí, sí. Hay enemigos que no hemos derrotado, no porque sean más fuertes que nosotros, ni mucho menos más fuertes que el Señor. Es porque no hemos atendido a la dirección, a la instrucción que el Señor nos ha dado. Y no hemos hecho como el Señor quiere que hagamos. No nos hemos parado firme contra aquello. No hemos sido severos. No hemos sido radicales. No hemos sacado fuerzas de donde muchas veces ni siquiera las hemos intentado sacarlas. Estamos acá porque a mí la Biblia me enseña en el libro de Hebreos que muchos sacaron fuerza de la debilidad en la que se encontraban. Y no, sencillamente nos damos por derrotados, nos damos por vencidos. Decimos: esto es imposible. Yo no veo a Josué quejándose, diciéndole al Señor: Señor, ¿pero qué carga la que tú me has puesto? Señor, qué cosa más difícil.
Esto nunca yo lo había visto, ni siquiera lo había leído. No conozco otro caso. Primera vez en la historia que veo, que escucho que tú a un hombre le demandas que haga algo como lo que me estás demandando. Si estamos acá. A veces Dios nos va a pedir que hagamos cosas que tú no has visto, no has oído, no has leído, que se las ha pedido a otro que las haga. Pero tienes que entender por qué Dios te lo está pidiendo que lo hagas. Y Él le estaba pidiendo a Josué que sostuviera una lanza. En su mayoría, esas lanzas eran de una madera fina, una madera resistente, y la punta era de hierro en algunos casos, y era de un hierro. Algunas eran de bronce, eran de algún metal y tenían un gran peso. No creas tú que era una varita. Sí, porque muchas veces queremos que el Señor nos demande cosas sencillas, cosas pequeñas. Pero de acuerdo al nivel de victoria que tú necesitas, así será lo que Dios te demande. Si estamos acá. Así que Josué no se quejó. Josué no se quejó. Él no dijo: ¿qué es esto que Dios me ha pedido? ¿Qué es esto que Dios me ha demandado? Qué cosa más absurda, ¿no? Él se mantuvo en la posición que se debió haber mantenido para haber obtenido la victoria total. No soltó, como muchos acá suelen soltar la palabra, suelen soltar la oración, suelen soltar la fe, suelen soltar la obediencia a Dios. Obedecen por un tiempo, son obedientes mientras ellos esperan que las cosas se den. Pero cuando ven que las cosas no se han dado dentro del tiempo que ellos han estipulado, dentro del tiempo que ellos están esperando, sueltan entonces. Y ese es un error. Esa es una equivocación. Nos estamos equivocando, dejando de hacer lo que el Señor nos ha dicho que hagamos. ¿Sí estamos? Usted no puede soltar la lanza que tiene en su mano. Usted no la puede soltar. Porque si usted la suelta, entonces lo que usted había avanzado sencillamente se detiene. Y entonces ahí sí vas a notar el cambio. Entonces ahí sí vas a notar que las cosas se comienzan a complicar. Porque mientras estamos en la batalla y estamos en obediencia, aunque tú no estés viendo la victoria que estás anhelando, el Señor te está cuidando, Él te está respaldando. El enemigo no te podrá tocar, porque nota que el enemigo no había tocado a Israel. Ninguno de los soldados israelitas había caído, así como tampoco a Josué lo habían tocado. ¿Pero por qué? Porque él se mantuvo haciendo lo que el Señor le había demandado. Ahí está la clave. Ahí está la clave. Una ciudad pequeña. Pero nota que por haberlos derrotado al principio, ahora ni Dios ni Josué se habían confiado de ella. Estamos acá. Nota que hay cosas que aunque parecen pequeñas o aunque son pequeñas, usted no debe confiarse de ella. La Biblia dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Un poquito. Cosas pequeñas que a veces creemos que no son dañinas,
creemos que no contaminan, creemos que no enferman, creemos que no debilitan, creemos que no paralizan, creemos que no dañan lo que Dios está haciendo. Cuando queremos darnos cuenta, entonces ya vemos que no era como habíamos creído, como habíamos pensado, que sí nos hizo daño. Eso es lo que dice la Biblia en los Cantares. Cazadme las zorras pequeñas, porque ellas echan a perder ¿qué? La viña. Cosas pequeñas que muchas veces nosotros creemos que no van a llegar hasta donde finalmente terminan llegando. Josué se tuvo que parar firme. Él no pudo, escucha bien, distraerse. Él no solamente luchó contra el cansancio, él no solamente luchó contra el sueño, él tuvo que luchar contra la distracción. Porque si él se hubiese distraído en el momento que sostenía la lanza, muy seguramente hubiese dejado que la lanza se le hubiese caído. Usted sabe cuántas cosas muchos han descuidado por causa de la distracción. Iglesia, no estamos jugando. Si el Señor te dice no sueltes, es porque no debes soltar. Y eso fue lo que el Señor me habló. Hay enemigos que atacan al ministerio. Hay enemigos que atacan la iglesia. Y te estoy hablando de enemigos espirituales, que no es que sean imposibles de derrotar, que no es que sean imposibles de vencerlos, pero son enemigos que si usted no se para firme contra ellos, ellos son los que te van a derrotar. Y no porque eran más fuertes que tú, o peor, más fuertes que el Señor, no. Jamás. Pero ¿qué estamos haciendo frente a lo que el Señor nos está diciendo? Ese es el interrogante. Esa es la pregunta. ¿Por qué Josué no vaciló en hacer lo que el Señor le dijo que hiciera? ¿Por qué no aprendemos de las derrotas pasadas, de los errores que cometimos en el pasado? ¿Por qué no echamos una mirada y entonces vamos a entender que lo que nos pasó fue porque cuando Dios nos habló y nos dijo que hiciéramos lo que debíamos hacer, no lo hicimos como el Señor nos ordenó? Josué mantuvo su lanza en alto. Eso es lo que dice el versículo 18, cuando Dios se lo ordena. Pero en el versículo 26, allí nos damos cuenta que esa fue la razón por la que Israel pudo derrotar a esta ciudad. Porque Josué nunca bajó su lanza. Porque muchos no han podido vencer la enfermedad que los está matando. ¿Por qué no la pudieron vencer? Porque bajaron la oración. Hace días predicaba acá que a muchos se les facilita más madrugar para ir a la EPS, para ir a la clínica, al hospital, para que un médico lo atienda, para reclamar unos medicamentos, que levantarse a buscar el rostro de Dios y orar. Porque le creen más a la ciencia que a la oración. Eso es lo que estamos viviendo en este tiempo. Muchas personas con facilidad sueltan la oración. Y entonces, en lugar de haber vencido la enfermedad que los está atacando, ellos están siendo derrotados por esa enfermedad. Así muchos hogares se están destruyendo, porque dejaron de buscar a Dios y se fueron a buscar al psicólogo. No tengo nada en contra de la psicología,
Que quede claro. Pero muchos dejaron de buscar la solución en el Señor y se fueron a buscar la solución en donde no la van a encontrar. Porque Dios le dijo ayuno y oración. Sí, estamos acá. Pero a ellos les pareció que era muy cansón todos los miércoles ayunar. Era muy cansón todas las madrugadas levantarse a orar. Era muy cansón acostarse. ¿Estamos acá, iglesia? Sí. Habiendo primero que orar. Se están dejando vencer. ¿Por qué? Porque bajaron la lanza que nunca debieron bajar. Hay enemigos, brujería, hechicería, santería que se metió en hogares, en familia, en negocios, y los están arruinando, los están destruyendo. No son más fuertes que el Señor. Pero muchos se cansaron de honrar a Dios. Se cansaron de diezmar, de ofrendar. Y bajaron, si estamos acá, la lanza del diezmo y de la ofrenda. La habían levantado bien alto. Y mientras tenían su lanza en lo más alto, el devorador no podía entrar. El devorador no podía consumir. El devorador no podía dañar. Pero escucharon a alguien. Pero cuando las cosas no estaban como ellos esperaban, entonces inmediatamente bajaron aquella lanza. Y ahora la economía está en las manos de quien no debería estar. Y ese sí que no perdona. Ese sí que sabe devorar. Iglesia, no estamos jugando. El Señor nos está diciendo que no bajemos nuestra lanza. Si estamos acá. Muchos bajan el gozo. Ya no tienen el mismo gozo. Le bajan al temor al Señor. Le bajan a la santidad. Le bajan a la consagración. Porque piensan que de otra manera las cosas van a resultar. No. Donde hay temor a Dios, difícilmente usted va a pecar. Porque usted, antes de pecar, por amor a Dios y por respeto al Señor, usted se detiene. Pero cuando usted comienza a bajarle al temor a Dios y comienza a ser tolerante con las cosas que no son del agrado de Dios, entonces allí comienza su derrota. Y usted se pregunta, pero bueno, ¿y por qué las cosas ahora en mi vida están como están? Porque ahora ya no tengo esa hambre, esa pasión por Dios. Porque ahora espiritualmente siento que me estoy apagando. Siento que me estoy enfriando. ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, le comenzaste a bajar al temor a Dios. En estos días veía una noticia. Y era una noticia que a muchos, lo voy a decir porque a muchos cristianos como que les agradó. Escuchaba que una pareja de pastores estaban haciendo cosas que el mundo suele hacer, y muchos los defendían. Pero ¿sabe por qué lo defienden? Porque no son cosas buenas, son cosas malas. Porque eso es lo que ellos tienen en el corazón.
Ellos no tienen en el corazón temor a Dios, ni tienen el deseo de agradar a Dios como manda la palabra. Ellos quieren hacer las cosas como desea su naturaleza pecaminosa, porque todavía están viviendo en la carne. Porque una cosa es lo que el Espíritu te pide y otra cosa es lo que la carne te pide. No me digas que el Espíritu te pide que haga las cosas que a Dios no le agradan. Eso no te lo pide el Espíritu, eso te lo pide la carne. Y esas personas que ustedes escuchan que defienden cosas que no son de Dios, es porque están en la carne. Y eso es lo que la carne les está pidiendo que ellos hagan. Y qué mejor referencia que una pareja que tenga reconocimiento como hombre, como mujer de Dios, haciendo estas cosas, para entonces ellos justificar y decir que no es malo, porque ven en otras personas. Si estamos acá, que lo que están haciendo no es malo, pero no es malo para ellos. Yo tengo que pensar si es malo para Dios. Estamos acá, como veíamos el miércoles acá, allá en 1 Corintios 6:12, donde dice que todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Tú las puedes hacer todas. Si usted me pregunta que si lo que esas personas estaban haciendo usted lo puede hacer, yo te puedo decir, bueno, la Biblia me dice que todo me es lícito. El punto es si me conviene. El punto es si esas cosas son agradables a Dios. El punto es si esas cosas le hacen bien a mi vida, le hacen bien a mi corazón. El deseo de pecar que muchos tienen, ¿sabe lo que ha provocado? Que les ha hecho bajar la lanza del temor a Dios. Ya no tienen temor a Dios en el corazón. Y cuando una persona no tiene temor, peca con liberalidad. Sí, a todas las cosas malas. Sí, le busca el lado bueno. No le ve lo malo. A todas las cosas malas le encuentra cómo darle aprobación. Pero es porque su corazón está allá. Si estamos acá. Voy a leerte otra escritura que está en el libro de Segunda de Samuel, en el capítulo 23. Dice: después de Eleazar, hijo de Dodo, Ahorita, uno de los 3 valientes que estaba con David, cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla, y se habían alejado los hombres de Israel, y se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Amén. Escucha, está hablando de uno de los valientes de David, Eleazar. Este es un hombre que solo, escúchalo bien, solo enfrentó a un grupo de enemigos y los enfrentó de tal manera que no retrocedió delante de ninguno de ellos, y batalló, dice la palabra, hasta que la espada que tenía en su mano se quedó pegada, hasta que la espada se le pegó a la mano. ¿Usted sabe lo que significa eso? Cuando alguien no permite que el cansancio le haga soltar
aquello que el Señor le entregó para obtener la victoria sobre los enemigos contra los cuales está batallando. Si estamos acá, él tenía una espada, era lo que tenía en su mano, y con esa espada él creyó que si enfrentaba a los enemigos que no tenían a Dios, que no tenían al Dios que él tenía. Si estamos acá, porque a muchos se les olvida el Dios que tienen, a muchos se les olvida al Dios que les sirve, a muchos se les olvida al Dios que los envió a la guerra, se les olvida el Dios que les prometió que estaría con ellos todos los días. Entonces todas las batallas no son iguales. Y hay batallas donde, aunque tú no creas, te va a tocar batallar a ti solo. Sí, hay batallas donde no va a estar el pastor, donde no va a estar la pastora. Si estamos acá, donde muchos de los que te prometieron que estarían contigo, tú vas a mirar y no los vas a encontrar. Pero ¿qué hizo Eleazar? Se desanimó. ¿Qué hizo Eleazar? Se enojó. ¿Qué hizo Eleazar? Se rindió. No, por el contrario, él creyó que podía derrotar a todos aquellos enemigos contra los cuales él estaba batallando. El problema de muchos es que con un solo enemigo que se les ha levantado, ya se desanimaron. Con un solo enemigo ya se detuvieron. Con un solo enemigo ya se dieron por derrotados. No, Eleazar no lo hizo. Él sabía que Dios estaba con él. Él sabía que si él decidía batallar, entonces Dios lo iba a respaldar. ¿Sabes a quién es que Dios nos respalda? Al que decide huir. El que decidió huir, mañana pasado se enterará que el enemigo con el cual estaba batallando, si hubiese decidido enfrentarlo, lo hubiese derrotado. Dios, estoy seguro que a muchos en el cielo les mostrará los momentos en los que pudo haber vencido, pero no vencieron, no porque no podían vencer, sencillamente porque ellos retrocedieron. Si estamos acá, y eso es lo que yo estoy viendo aquí, gente en esta noche retrocediendo. Sí, gente que se está durmiendo y gente que está hablando con el de al lado. Eso es retroceder. Un espíritu de sueño está atacando y de distracción, porque el diablo no quiere que tú escuches esta palabra. Y yo veo personas durmiéndose y hablando con el que tienen a su lado. ¿Qué es lo que están haciendo? Están bajando la espada de la tensión. Están bajando la lanza de la tensión. ¿Por qué? Porque el diablo no quiere que tú atiendas a la palabra con la que tú vas a salir de la situación en la cual estás. Que fue lo que el Espíritu Santo desde un comienzo nos habló. Que el pueblo no solamente necesitaba hacer la guerra en lo físico, sino que también necesitaba hacerlo en lo espiritual. Y tú allí donde estás tienes que hacer la parte física, que tienes que luchar contra todo aquello, pero también tienes que hacer lo espiritual. Yo aquí donde estoy, aunque tú no lo creas, yo estoy batallando, porque yo estoy notando lo que en el mundo espiritual está pasando. Yo estoy viendo que muchos se están durmiendo, y veo que muchos están hablando, y veo movimiento para allá y para acá. Eso no es normal. Eso es provocado. El mundo espiritual es complejo, y el que no discierne, el diablo con facilidad le quita la bendición. ¿Por qué crees que Dios le dio la instrucción a Josué? Eso es lo que te estoy predicando. Es que muchos no reciben sencillamente porque desconocen el mundo espiritual. Esta es una noche para que tú salgas de aquí victorioso, para que salgas como una gran bendición.
Pero muchos les cuesta entender que el enemigo se está oponiendo a la bendición que el Señor les quiere entregar. No recuerdo bien, ustedes recordarán mucho mejor que yo. Tuve un sueño en una oportunidad donde yo me moría. Yo me había muerto y aparecí en las nubes. Yo decía en el cielo, pero realmente lo que yo vi fue nube. Sí, porque hay que decir las cosas. He dicho no sé cuántas veces cielo, porque creo que era el cielo, pero realmente era sobre las nubes. Y cuando yo estaba allí, en ese lugar, que sabía que me había muerto, yo experimenté lo que es estar fuera de este lugar, de este mundo, de esta tierra. Experimenté la gloria, no sé a qué nivel, pero sé que ese lugar era agradable, donde yo me encontraba. Pero yo quería saber por qué yo me había muerto y quería saber qué había pasado con mi familia. Cuando de pronto apareció a mi derecha un joven, no sé si era un ángel, pero era un joven. Y yo le pregunté que si él sabía por qué yo me había muerto. Y el joven me dijo: yo te conozco a ti, pero tú a mí no me conoces. Y me dijo: tú te moriste y tu familia en la tierra está muy triste. Y en ese momento yo pude ver, fue en visión, a mi esposa y a mis hijos llorando porque yo me había muerto. Cuando yo veo aquello, yo escuché la voz del Señor que me dijo: mira lo que te voy a mostrar. Y así como está ese espacio, así yo vi un camino. Las nubes se abrieron y yo vi que ese camino era largo, que no le miraba, no le veía al final. Y me dijo el Señor: mira, todo esto que tú ves, todo eso te faltó por vivir. Y mira hacia atrás. Y cuando miré hacia atrás, veí, estaba así como está la pared allí. Y me dijo: eso fue lo que tú viviste. Fue más lo que te faltó por vivir que lo que viviste. Cuando el Señor me dice eso, yo aparecí en otro lugar y me encontré con mi esposa. Y cuando me encontré con ella, nos abrazamos. Y en ese momento nos hicimos una promesa. Y también se le hicimos al Señor que le íbamos a obedecer en todo. Ahí supe por qué yo me había muerto. Porque yo no le era obediente a Dios en todo. Escuche, en todo. Porque a veces creemos que porque ya no tomamos, no fumamos, no andamos allá donde el mundo está celebrando, es que ya fuimos obedientes como Dios nos está demandando. Pero Dios a mí me estaba demandando una obediencia que muchas veces no queremos tener. No lo estamos buscando como Dios quiere que lo busquemos. No lo estamos atendiendo como Él quiere que lo atendamos. No nos estamos sometiendo como Él quiere que nos sometamos. No le estamos sirviendo como Él quiere que le sirvamos. Y yo desperté de ese sueño y yo lloraba, porque el sueño yo lo había vivido y lo había sentido, como cuando usted ha soñado y usted ha sentido que eso fue real. Yo lo sentí real. Y yo sé que ese es el plan del enemigo. El diablo quiere que yo me muera. ¿Y sabes qué me tocó decirle a mí al Señor? Me tocó decirle: Señor, aunque la gente se enoje conmigo, lo que tú me digas que yo diga, yo lo voy a decir. Por eso yo, antes de venir a este lugar, yo me aseguro que quien me haya hablado haya sido el Señor. Porque es que yo me moriera porque yo no obedecía a Dios. Y yo no vengo a predicarte para que tú te pongas contento con la prédica del pastor. Yo te vengo a predicar lo que el Espíritu Santo habló a mi corazón para que te lo hablara a ti. Y el Señor dice: no bajes tu lanza,
Y hay gente que han bajado la lanza del servicio. Estamos acá. Ya no le sirven a Dios. Ya no le sirven. Y algunos no le sirven con pasión. Usted no sabe que cuando usted le está sirviendo a Dios, el Señor, por el servicio que tú le das a Él, estamos acá, Él tiene alrededor de ti un cerco de protección. Él te está cuidando, Él te está protegiendo. Pero la gente, cuando deja de servir, yo no entiendo cómo hay gente que dice que se van a dar unas vacaciones en el Señor. Sí. Yo conozco gente que se dieron vacaciones en el Señor y el diablo se fue de vacaciones con ellos. Sí. Ese fue el compañero. Ese fue el que los acompañó. Si el diablo le estaba... No necesitas un compañero. Claro, yo te acompaño. Usted no baje la lanza. Si usted la baja, usted va a comenzar a ver la derrota. Y la razón por la que muchos no están bien, y ya estoy terminando, sí, ya estoy terminando, es porque han bajado su lanza. En esta noche el Señor te ha venido a decir que vuelvas a levantar tu lanza. Si tú la bajaste y notaste que las cosas en tu vida comenzaron a andar mal, ¿qué vas a esperar? ¿Qué más quieres que el Señor te diga? ¿Qué más quieres que el Señor te hable? Si más claro no ha podido hacer el Señor. Esta es la noche donde, de la misma manera como Josué no justificó el cansancio, no justificó la soledad, no justificó que nadie, escucha bien, estaba con él para bajar su lanza, de la misma manera tú lo hagas. Esta es la noche. Si tú quieres la victoria sobre esos enemigos espirituales, sobre el mundo, sobre la carne, sobre Satanás, el diablo, y sobre todo lo que te ha hecho la guerra, tienes que levantar tu lanza. Amén. Dale el aplauso al Señor.